conformidad. Bien, ahí ya estamos grabando. Esta es la cuarta clase de matemáticas aplicadas al cuidado de la salud. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Y nos vamos a nuestra plataforma, ¿sí? Habíamos quedado en que habíamos visto, mejor dicho, los diferentes sistemas de infusión, ¿sí? Aquellos que están supeditados a la gravedad, por sobre todo, con sistemas de macrogoteo. Luego también los supeditados a gravedad, como son los sistemas de microinfusión. Habíamos visto la relación entre microgotas, macrogotas y el volumen que uno recopila o junta al final de determinado número, que son 20 macrogotas, hacen 1 mililitro, y 60 microgotas hacen 1 mililitro, y habíamos dicho que eso era importante porque luego era la constante matemática de una de las fórmulas que más usamos para determinar velocidades. Luego habíamos visto las bombas de infusión, esta principalmente la Brown, la infusión muy conocida, que nos permite en mililitros hora, ¿sí? De 0,1 como la velocidad más pequeñita, ¿sí? 0,1 mililitros a 99, hay dos versiones. La pediátrica alcanza hasta los 99,9 mililitros hora, ¿sí? Es una cuestión de programación, no es que la bomba es diferente. Uno le programa si va a atender un niño, no permite flujos o velocidades, ¿sí? Mayores a 99,9 mililitros por hora. Y si atiende un adulto, permite 999,9 mililitros por hora, ¿sí? Las bombas, actualmente tenemos dos sistemas de infusión electrónicos muy conocidos. Esta bomba que funciona de manera peristáltica, ¿sí? Es decir, esta bomba, después voy a ver si encuentro algún video para que lo puedan ver, ¿sí? Pues no, entonces, sinceramente no lo tengo acá, lo tenemos en los simuladores de la escuela. Esto tiene una puertita que se abre y dentro hay un rodillo que da vueltas, ¿sí? Entonces, cuando uno cierra la puertita, queda atrapada una porción del sistema de infusión, que suele ser una porción de siliconas. Entonces, cuando uno cierra la puerta, acá este rodillo da vueltas, 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 y lo que hace es un movimiento peristáltico de la infusión parenteral que se esté consumiendo, ¿sí? Entonces, las bombas de infusión tenemos peristálticas, ¿sí? Que generalmente son usadas para planes de solución de hidratación parenteral, infusión de medicamentos analgésicos, nutriciones parenterales, y en cambio hay otras bombas que están muy destinadas al consumo generalmente de drogas vasopresoras, inotrópicas, ¿sí? Por lo menos en pediatría, que son las bombas que están impulsadas a presión, como son las bombas de jeringa, donde persistentemente se le apropia una presión al émbolo de una jeringa que tiene el generoso tamaño de 60 mililitros para que la infusión sea continua. Quizás en el adulto la infusión peristáltica de las drogas inotrópicas no impacte tanto hemodinámicamente como lo hace en la infancia, donde el pulso de una medicación que ingresa al lecho vascular, ¿sí? Inotrópica, ¿sí? Imagínense que una peristáltica, entonces hacía así, es peristáltica. Entonces, si uno ve, ¿no? Electrónicamente, es como pulsos de medicación que van entrando al lecho vascular. Entonces, eso en la hemodinámica de la salud de los niños se ve y se impacta. Puedes tener niños que por momentos hacen hipertensión, bajan, ¿sí? Taquicardizan, no, taquicardizan, no. En cambio, el adulto a veces lo tolera mucho mejor. Por eso en pediatría van a ver que usamos mucho las bombas de infusión de jeringa, que son bombas a presión, que lo que genera es una presión sobre un émbolo y es una infusión continua. Entonces, destinamos esas bombas para los inotrópicos o las drogas vasopresoras y dejamos las peristálticas para todo lo demás, ¿sí? Muy bien. Pregunto, ¿se entendió esto de lo que expliqué de las bombas de infusión? ¿Tienen idea de lo que es una bomba, por lo menos que estoy explicando, peristáltica, y las que son bombas de jeringa? Los que tienen la posibilidad de estar trabajando. Profe. ¿Sí? Sí, yo vi las de jeringa, las vi en neonatología. Bien, perfecto. Y las otras en adultos. Bien, perfecto. ¿Y los demás tuvieron oportunidad?
Sí, profe en ¿Sí? adultos. Sí, después, Perfecto. bueno, lo de pediatría lo vi cuando tuve a mi hija internada, así que sí. Bueno, bien. Lo importante es que sepan para qué se destina más una y la otra, porque puede pasar que vayan a atender a un adulto y vean que algunas drogas sinotrópicas estén por bombas de jeringa, alguna en particular, y las demás peristálticas. Esos son hoy los dos sistemas que más usamos. Antiguamente, ¿sí? No hasta que yo trabajaba, porque ya dejaron de existir mucho antes, estaban las bombas a pistón, unas famosas de la marca Abbott, que eran unas azules, ¿sí? Que lo que tenían era un pistón que uno tenía que purgar como una especie de cassette, ¿sí? Entonces que bajaba y infundía. Tomaba líquido, bajaba, infundía y tomaba líquido. Entonces se llamaba sistemas a pistón. Las que vinieron a suplantar el sistema a pistón son las sistemas peristálticas, ¿sí? Y las de jeringa son viejísimas, son de las primeras, los primeros sistemas que hemos tenido además de las de pistón. Pero sobrevivieron porque permiten aún en pediatría y en neonatología tener un espacio muy importante. Bien, habíamos hablado, ¿sí? Vamos a empezar a ver cómo podemos convertir, ¿sí? Vamos acá a dar OK al colega. Vamos a ver algunas fórmulas que nos permite rápidamente la conversión, ¿sí? Vamos a entrar a las fórmulas, la conversión de un sistema a otro. Habíamos dicho la importancia de hablar con la propiedad de macrogotas o microgotas, ¿sí? Eso no se va a negociar en ningún momento, por lo menos en la escuela y en los parciales. Entonces, sean muy cautelosos que puede pasar que en el segundo parcial, en el choice, por ejemplo, diga, bueno, tal resultado, está bien los números, pero dice gotas. Y vos decís, bueno, sí, son 30 gotas, y le pones bien. Y abajo decía 30 macrogotas. El que está bien es el que dice 30 macrogotas, ¿sí? No el que decía 30 gotas genéricamente, porque hemos acordado hablar con la propiedad que el tema lo amerita. Estoy dando un ejemplo, ¿eh? No estoy diciendo lo que está en la página ahora. Bien, quería decir lo de la rápida conversión, ¿sí? Muchas veces pasa que yo tengo un sistema perfundiendo a mililitros por hora y me dicen, Diego, necesito esa bomba de infusión y poner un sistema de macroinfusión o de microinfusión, ¿sí? Lo que puedas o lo que necesites. Pero yo necesito esa bomba. O al revés, yo estoy infundiendo a macrogotas, ¿sí? O microgotas y me dicen, bueno, digo, mejor, toma, te traje bombas de infusión, elegí la que vos quieras, pero estas soluciones vamos a tenerlas supervisadas electrónicamente, es decir, van a pasar por bombas de infusión. Entonces, sabiendo esto de que una macrogota hace a 3 microgotas, ¿sí? Si acá lo que estoy diciendo es que una macrogota, si yo voy a hacer dibujos muy groseros, pero para que lo entendamos, ¿sí? A ver, espere que me muestro ahí, ahí está. Una macrogota, ¿sí? Una macrogota equivale a 3 microgotas, ¿sí? Una macrogota equivale a 3 microgotas. Recientemente habíamos dicho que 20 macrogotas, ¿sí? Junto a un mililitro, y 60 microgotas junto a un mililitro, ¿sí? De eso ya veníamos. Ahora yo veo que una macrogota, vamos a dar permiso acá a alguien que está entrando, una macrogota es igual a 3 microgotas, o viceversa, ¿sí? Saber esto es una constante matemática que nos permite rápidamente convertir velocidades de un lado hacia el otro. La primera conversión, que obviamente no es conversión porque no la necesita, es recordar que microgotas por minuto es igual a mililitros por hora. ¿Sí? Creo que esto ya algo habíamos adelantado. ¿Sí? Recuerden esto que es importante. Microgotas por minuto es lo mismo que mililitros por hora. ¿Sí? Esto es algo importante, porque cuando yo use la fórmula para determinar las velocidades de infusión y pregunte, bueno, calcule mililitros hora, microgotas por minuto y macrogotas por minuto, la fórmula que me permita determinar las microgotas por minuto determina en simultáneo los mililitros por hora. Es el mismo valor, nada más que cambia o mililitros hora o microgotas por minuto.
Lo que sí vamos a ver que las microgotas y las macrogotas van a tener que ser redondeadas según una propuesta en particular, pero solamente las microgotas y las macrogotas, porque los mililitros por hora, las bombas de infusión, aceptan hasta una primera fracción. Si yo le quiero poner 0,1, lo infunde. Si quiero infundir 15,8 mililitros por hora, lo infunde. En cambio, las microgotas o las macrogotas, yo no puedo decir, Profe, hola. sí, No se ve la pantalla, ¿está mostrando algo? Porque no se ve nada. Disculpe. a ver, ¿ven los demás que yo estoy mostrando la hoja con las gotas? Sí, yo la veo. ¿Sí? profe. Sí, se ve. Bien. Fíjese, colega, que puede ser un problema suyo, ¿eh? A veces son los celulares, ¿eh? O las aplicaciones y conviene entrar por la página directamente y no por una aplicación. Dese el tiempito de ver, entre y salga de otra manera, salga y vuelva a entrar de otra manera a ver si eso le permite ver la pantalla. Bien, si no cuesta el video. Bueno, recuerden entonces que habíamos dicho que las microgotas y las macrogotas las tenemos que redondear. ¿Por qué? Porque yo no puedo fraccionar la gota, o grande o pequeña, cuando cae en la cámara de goteo. Poné que yo hago la fórmula y me dice, ponga la velocidad a 22,5 macrogotas por minuto. ¿Cómo hago para que caigan 0,5 gotas? Es imposible, ¿sí? Entonces ahí lo tengo que rondear. Igual que las microgotas. Si las microgotas me dice, póngalo a 35,8 microgotas, porque matemáticamente me da eso, ¿y cómo fracciono eso en el aire? Es imposible. Entonces ahora después vamos a ver cómo redondeamos las microgotas y las macrogotas. Pero los mililitros hora no se redondean porque las bombas de infusión electrónicamente pueden fraccionar de 0,1 a 999,9. ¿Sí? Muy bien. Ahora que sabemos esto de que microgotas es igual a mililitros por hora y que una macrogota son 3 microgotas, ¿sí? Vamos a hacer una rueda de conversión, ¿sí? Esto lo tienes que tener macheteado para que rápidamente puedas convertir, como en el caso que recién decíamos, ¿qué pasa si me sacan una cosa o me ponen otra? Entonces, para pasar de macrogotas por minuto a un valor expresado en microgotas por minuto, multiplico por 3. Ahora yo lo muestro. Ya lo muestro. Esto es como si yo fuera mi pizarrón, por eso van a tener que tener paciencia. Ahora, fíjense. Entonces, si yo tengo un valor expresado en macrogotas por minuto y necesito convertirlas en microgotas por minuto, que es igual a decir mililitros por hora, multiplico por 3. Por el hecho que recién decíamos, una macrogota contiene adentro 3 microgotas. Por eso multiplico por 3. En cambio, si yo estoy infundiendo en microgotas por minuto o mililitros por hora y me dicen, Diego, dame la bomba que la necesito para un paciente más crítico y ponerle un macrogotero, entonces, para pasar de microgotas por minuto o mililitros hora, divido por 3 y ahí convertí el valor en macrogotas. ¿Sí? ¿Se entendió cómo usamos la rueda de conversión? Sí. Ok, muy bien. Perfecto. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un regulador de flujo y una bomba? ¿Cuál es la diferencia? Bien, los reguladores de flujo son dispositivos no electrónicos y generalmente están pregraduados, ¿sí? Son, creo que estamos hablando de lo mismo por si acaso. Antiguamente había una marca llamada Dialflow, a ver, esperen que me fijo a ver si la encuentro, a ver si estamos hablando de lo mismo. ¿Usted está hablando de este dispositivo que yo ahora estoy compartiendo la pantalla? Hola, Ulises. Ulises, una preguntita. ¿Usted está hablando de este dispositivo que yo estoy compartiendo? No veo el dispositivo, ¿verdad? Espera un minuto. Ajá. Que debe estar en la otra pantalla que tiene usted. Este se llama Dialflow, que es un dispositivo no electrónico que regula el flujo de mililitros por hora.
A ver, sí, son parecidos. Están, por ejemplo, ¿ves? Están siempre entre, ¿ves? Sí, Parece, es como un perfus convencional, pero sí, antes de llegar al paciente tiene un regulador de flujo, ¿sí? También acá sí, tenemos esto. Si yo digo tengo un sistema que no lo tiene, se lo puedo agregar. ¿Ven? Que tiene una porción macho y una porción hembra, ¿sí? La sí, porción hembra, acá entraría el perfus, y en la porción macho se enrosca, ¿sí? En el catéter. sí, ¿Sí? Este también es otro conocido, ¿ves? No todos iguales. Lo que tienen son, entonces, es lo mismo, pero ¿qué cambia? Que está preregulado. Yo acá no puedo poner 45 mililitros por hora. O es no, no, 30, claro, o es 40, o es 50, o es 60. sí, ¿Sí? sí, Muy sí, bien. Ok. bárbaro. No, no, bueno, gracias por tu aporte, porque quizá hay gente que está usando eso y no sabe dónde encaja. No, es un dispositivo que controla la velocidad de infusión, pero no tiene la certeza que tiene la bomba, porque si encuentra una obstrucción, deja de infundir y nadie te avisa. En cambio, las bombas de infusión, cuando encuentran una obstrucción en el flujo, va a sonar una alarma de alta presión. ¿Mm? Bien. En relación a lo que decíamos de que los resultados de macrogotas por minuto y microgotas por minuto y son las únicas cosas que vos podés redondear, ¿sí? Las velocidades, recordemos lo siguiente. Todo lo que de 0,1, ahora voy a dar ejemplos, a 0,4, me quedo con el entero anterior. Vamos acá. Ahora con el ejemplo esto se va a entender. Entero anterior. En cambio, lo que de 0,5 a 0,9 paso al entero que le sigue. ¿Sí? Entonces, primera parte. ¿Cómo vamos a redondear micros y macrogotas? Bueno, por ejemplo, si a mí me da 20,1 macrogotas por minuto, redondeo en el entero que tiene. Es decir, me queda 20 macrogotas. Si tengo 20,2 por minuto, se quedan 20. 20,4 se quedan 20. ¿Sí? Se queda en ese número entero, que es anterior a su fracción. En cambio, si por ejemplo yo tengo 20,5 macrogotas por minuto, pasa al entero que le sigue, que es después del 20, que sigue el 21. Si me da 20,6, me voy al 21. Si me da 20,9, me voy al 21. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Para qué lado redondeo micro o macrogotas por minuto? Que es el único caso que pueden redondear. Sí, ¿Sí? Muy bien. Muestro un ejemplo, por ejemplo. Igual ahora cuando empecemos a calcular lo vamos a hacer. Por ejemplo, si a mí me da, por la cuenta, ¿no? Yo hago la forma, me da 22,4 macrogotas por minuto, yo no puedo poner esto en el rótulo, ¿sí? Que vaya a 22,4 macrogotas por minuto. ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que redondear. Y hasta 0,4, esto es igual a decir que va a ir a 22 macrogotas por minuto, ¿sí? Entonces, matemáticamente, ustedes ponen el resultado que te dé la calculadora, pero ponen es igual a el redondeo que corresponde, ¿sí? Macrogotas y microgotas por minuto. Los mililitros se quedan con su fracción, aunque solemos casi redondearlo en simultáneo como hacemos con las microgotas, para no entrar en confusión. Pero si no, la matemática es lo que dicta, pero es en los únicos casos que podemos redondear. ¿Sí? ¿Se entendió cómo vamos a redondear macrogotas y microgotas por minuto? Y eventualmente los mililitros hora en caso que lo necesitemos. sí, ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Ya vimos entonces cómo convertir las velocidades de macro a micro, que es igual a mililitros hora, y en viceversa, ¿sí? Multiplicando, pasás de macro a micro, y dividiendo, pasás de micro o mililitros hora a macrogotas por minuto. Muy bien, ya vimos cómo redondear. Ahora vamos a las fórmulas que vamos a estar utilizando. ¿Sí? Vamos a la primera de ellas, que nos permite conocer, ¿sí? La velocidad de infusión. Esta fórmula hay que tenerla o macheteada o recordártela, que es la velocidad de infusión, ¿sí? La infusión expresada por minutos o hora, cuando querramos saber los mililitros hora, es conocer el volumen, que se expresa en mililitros,
conocer el volumen que se expresa en mililitros por el factor de goteo o factor de infusión, que puede ser 20 o 60, uno o el otro, nunca los dos juntos, y el tiempo expresado en minutos. Miren. Entonces, esto está en la plataforma, pero bueno, es otra manera de decirlo. Entonces, la velocidad de infusión, la fórmula, ¿sí? Anótenla porque ahora vamos a empezar a trabajar y estar mirando la pantalla para una cosa y para otra va a ser un caos. Va a decir, entonces, la fórmula de velocidad de infusión está determinada por el volumen de lo que yo quiero infundir, que está expresado en mililitros, por el factor de infusión o factor de goteo, que puede ser 20 o 60. Y era una constante matemática que recién habíamos hablado. Si yo quiero que el resultado de esta fórmula me exprese el resultado en macrogotas por minuto, voy a elegir el 20. En cambio, si yo quiero que esta fórmula arroje un resultado expresando microgotas por minuto o mililitros por hora, voy a elegir el 60. Uno o el otro, nunca los dos juntos. Dividido el tiempo expresado en minutos, ¿sí? No en horas, en minutos, todo en minutos. Si yo digo va a pasar en una hora, son 60 minutos. Si va a pasar en una hora y media, son 60 minutos más 30 minutos, son 90 minutos totales. ¿Sí? Bien, ¿se entendió la fórmula? Pregunto. ¿Se entendió esta fórmula? A ver, alguien que no sea Ulises que me diga sí o no. Sí, Cualquiera. papá. Perfecto, gracias Noelia. Bueno, ahora que tenemos la fórmula macheteada y sabemos de qué se trata para determinar velocidad de infusión en las tres formas que tenemos de infundir, vamos a hacer alguna práctica, ¿sí? Bien. Entonces, la fórmula tenela cerquita, ¿sí? Mirala para hacer el ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tengo que infundir un plan de hidratación parenteral, en 24 horas, un volumen de 1800 mililitros, ¿sí? Entonces, la pregunta es, determine las tres velocidades, mililitros por hora, macrogotas por minuto y microgotas por minuto, ¿sí? Entonces, yo tengo a un paciente que se le va a infundir 1800 mililitros al día, ¿sí? Es decir, 24 horas. Y te dicen, bueno, Diego, calcula la velocidad de infusión expresada en las tres formas posibles. Macrogotas por minuto, microgotas por minuto, se redondea según corresponda, y mililitros hora, fíjate lo que da, si querés o no redondearlo, pero tenés que decir cuál fue el valor que te dio, ¿sí? Vamos, echamos a andar la fórmula. Tenés el volumen, que es 1800 mililitros. El factor elegí el que vos quieras para calcular lo que necesites, o 20 o 60. Y el tiempo tiene que estar convertido en minutos. Si una hora son 60 minutos, 24 horas van a ser X, ¿sí? Son 1440 minutos. Bien, hagan la fórmula y digan, no digan los valores hasta que yo se los pida, ¿sí? Nadie se superpone y todas las podemos pensar, ¿sí?
Muy bien. ¿Pudieron hacerlo? ¿Pudieron calcularla? Con la fórmula, obviamente, ¿no? En calculadora. Sí, profe, no sé si está bien. A ver, decime, a ver los demás, ¿podemos dar los resultados? Así cada uno coteja y yo eventualmente explico cómo lo hicimos y ahí vamos preguntando. ¿Estamos en condiciones de presentarnos los números? Sí, sí. Sí, muy bien. Bueno, ¿cuánto les dio a ustedes? En macrogotas, ¿el valor cuál fue? 25,7. ¿25,7? No, Sí, a mí no me daba 25, 25,7. sí. A ver, yo lo hago 1800. 25 solo da, 25. Ah, a mí me daba 25 solito. Sí, me da 25 macrogotas por minuto. Ahí lo mostramos, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Suplanté la información. ¿Conozco el volumen? Sí, 1800 mililitros. Elijo el 20 porque es el factor de goteo que me permite conocer las macrogotas por minuto. Dividido el tiempo en minutos, que eran 24 horas, entonces son 1440 minutos. Y hago la fórmula, 1800 por 20 dividido 1440. Y eso me dio entero 25 macrogotas por minuto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Pudimos llegar a ese resultado? O si alguno no llegó, ¿entendió cómo Profe. llegar? Ok, muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuántas microgotas, mililitros horas les dio? 75 microgotas por minuto. Muy bien. Y si yo digo en mililitros hora, ¿cuánto dio? 75 mililitros hora. Perfecto, porque es lo mismo, ¿sí? Recuerden que un valor es igual al otro, por eso cuando yo calculo en microgotas por minuto, estoy al mismo tiempo calculando mililitros hora. Lo único que puede cambiar que era y tener que redondear las microgotas, que los mililitros hora no lo necesitan. Bien, ven, hicimos la misma fórmula, 1800 mililitros, pero por 60. Saqué el 20 y puse el 60 para que el resultado fuera microgotas por minuto o mililitros por hora. Dividí por el mismo tiempo, 1440 minutos, y obtuve un número entero, 75, y tengo que decir el apellido, mililitros por hora, o 75 microgotas por minuto. Bien, vamos a otro ejercicio. Esto es practicar, sé que puede parecer aburrido, pero más de uno lo va a necesitar, y el que lo sabe hacer, paciencia, que ya vamos a ir aumentando la complejidad. Sí, profe, a mí me dio mal el resultado porque había puesto mal los minutos. Por eso. Ah, bueno, perfecto. Lo importante es que uno está sabiendo en qué la puede pifiar para mejorarla. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Tengo un antibiótico, ¿sí? Un aminoglucósido como la micacina, por ejemplo, y vamos a decir que está diluido en 150 mililitros, ¿sí? Un antibiótico diluido en 150 mililitros, ¿sí? Y hay que infundirlo en 1 hora 45 minutos. Exprese las 3 velocidades posibles. Ahora yo muestro el ejercicio. Es decir, exprese en macrogotas por minuto, en mililitros hora y microgotas por minuto. Este es el ejercicio. Dicen, bueno, digo, este antibiótico está diluido en 150 mililitros, tiene que pasar en 1 hora 45 porque, bueno, además de ser diluido, necesita tiempo de infusión para evitar la toxicidad, la nefro y la ototoxicidad que generan los aminoglucósidos si se pasan en diluciones inadecuadas o tiempos inadecuados. Y la propuesta de esta pregunta es calcular las 3 velocidades posibles en que ese volumen tiene que pasar en ese tiempo. ¿Sí? 1 hora 45 minutos, 150 mililitros. Pongan a funcionar la misma fórmula. ¿Sí? Vamos. Yo voy a hacer lo mismo. Tengo todos los datos que necesito.
no den resultados hasta que yo les pida, así no nos pisamos. ¿Listo? Bien, un minutito, dame que yo también lo hago, así nos compartimos y nos vamos corrigiendo. Micro. Micro. Muy bien. ¿Lo pudieron hacer, además de Ulises, Sí. que cantó primero? Buenísimo. Hay el otro colega también, Gabriel. Tengo, Bueno, tengo una duda con macro. listo. Ahí vamos. Yo muestro cómo lo hice y lo explico. Me dio con ¿Sí? decimal la macro, 28.5. Bien. Recién habíamos, creo que usted entró un poquito más tarde. No, sí. Hasta Así. 4 para abajo, Claro. 4 para arriba. Claro. Si hubiese sido 28,4 me quedo en 28. De 28,5 en adelante me voy al 29. Bien, ¿Sí? Muy bien. Entonces, el ejercicio, 150 mililitros a pasar en 1 hora 45. Esos eran los datos que yo tenía que saber. Expresar en las 3 velocidades posibles. Entonces, la fórmula yo puse. La hago andar. Es poner los datos que ya tenemos. Conozco el volumen, sí, 150 mililitros. Por el factor goteo elegí 20, porque quiero saber las macrogotas. Y lo divido por el tiempo en minutos. Yo no puedo poner 1 hora 45. Exacto. Tengo que convertir la hora en minutos, que son 60 minutos. Más estos 45 minutos, 105 minutos totales. ¿Sí? Entonces digo, 150 por 20 dividido 105 me dio 28,5. Y como son macrogotas, las tengo que redondear. Entonces, como ya me acordaba que hasta 0,4 me quedo en 28, en este caso, y más de 0,5 en adelante me paso al entero que le sigue, me quedo en 29 macrogotas por minuto. Pero yo lo pongo es 28,5, que es igual a 29 macrogotas por minuto. ¿Se entendió esto? Perfecto. ¿Sí? ¿Los demás lo entendieron? Sí. Ok, muy bien. Bien. ¿Calcularon las microgotas por minuto y los mililitros hora? Sí. Sí, profe. Sí, Bien. Muy bien. Muestro lo que yo hice y cada uno se evalúa y pregunta las dudas y consulta. Misma fórmula, cambió la constante, que en vez de 20 ahora usé 60. Entonces digo, el volumen lo conozco, 150 por 60 dividido 105 minutos, ¿sí? Eso me dio 85,7. ¿Qué puede ser? Lo redondeo y tengo 86 microgotas por minuto, que es el único caso que puedo hacerlo, ¿sí? Redondeé para tener los 86 microgotas por minuto. Y puedo también redondear y decir, bueno, y también son 86 mililitros por hora, ¿sí? Pero yo aclaro, me da esto y lo redondeo a esto, lo aclaro en el examen parcial, ¿sí? O puedo decir, bueno, no, mantengo la fracción y son los mililitros por hora, porque la bomba de infusión lo permite. Quizás un plan de hidratación lo redondeen, pero una droga inotrópica, más en el cuidado de los niños, si dice va a 5,8, va a 5,8, no se va a redondear jamás, ¿sí? Con una bomba de infusión, más teniendo una bomba de infusión. Bueno, ¿se entendió cómo calcular las microgotas y los mililitros hora? ¿Y cómo fuimos redondeando según la necesidad? O ¿Sí? sea que lo que se tiene que redondear son las micro y las macro. Después Claro, son los totalmente. mililitros hora en Los- una bomba de difusión. No se debe redondean, Ajá. salvo que vos me lo aclares y digas, mira, digo, en la bomba podemos dejar 85,7, pero si querés puedes redondearlo a 86, ¿sí? En adultos generalmente lo redondean, en pediatría no. ¿Sí? Ok, está bien, Muy profe. bien. Perfecto. Vamos a... Si bien, hay a veces en que uno cuando dice, cuando obtengo el valor de las macrogotas,
multiplico por 3 y obtengo el valor en microgotas y en litros por hora. Está bien, lo podés hacer perfectamente, pero te puede dar un 0,5 más o menos. Entonces, cuando te toca hacer un parcial, y más cuando es un parcial en cuestionario en línea, y yo realmente la consigna pongo, usamos todos la fórmula de velocidad de infusión, no multiplicamos ni dividimos por 3. Porque si yo multiplico por 3 y me da un número que no aparece en las opciones, voy a decir, esto está mal hecho, ¿sí? Entonces, yo en los exámenes les voy a poner esta resolución de esta pregunta, usamos la fórmula de velocidad de infusión para unificar criterios, ¿sí? Después en un balance te puedo decir, para obtener la conversión de velocidades, vamos a usar la rueda de conversión para hacerlo rápido, ¿sí? Pero yo les voy a aclarar que pueden usar para que los números que a ustedes les den coincidan con el examen. Si no, van a tener un número diferente al examen y van a pensar que está mal, ¿sí? Que está mal el examen. Pero yo siempre les voy a aclarar, usamos la fórmula o convertimos, ¿sí? Bien, vamos a seguir, vamos ya a complejizar un poquito el tema. Y esto también ya hace al balance hidroelectrolítico. Vamos a pensar lo siguiente. Tengo un plan de hidratación parenteral a 32 macrogotas por minuto. El horario de trabajo, ¿sí?, es de 7 a 14 horas, que hacen un total de 7 horas de cuidado, ¿sí? Mi paciente pesa, vamos a poner, 68 kilos. Entonces tengo 68 kilos de peso, un turno de 7 a 14 horas, 7 horas, ¿sí? El plan de hidratación parenteral va a 32 macrogotas por minuto. En paralelo tengo un plan de analgesia a 21 microgotas por minuto, ¿sí? Vía oral tuvo un total de aportes de 500 mililitros, ¿sí? A lo largo de toda la mañana tuvo un aporte de 500 mililitros. Yo ahora voy a mostrar los datos que vamos juntando, ¿sí? Entonces tengo peso del paciente, habíamos dicho, 68 kilos. Espera. Peso del paciente, 68 kilos. Turno de trabajo de 7 a 14 horas, hace un total de 7 horas. El plan de hidratación parenteral, PHP, va a 32 macrogotas por minuto, sin interrupciones, después vamos a interrumpirlo. En paralelo, esto significa en paralelo, ¿sí? Ahí los dos palitos. Plan de analgesia a 21 microgotas por minuto. Vía oral tuvo un aporte de 500 mililitros a lo largo de la mañana, ¿sí? Esos son los ingresos de mi paciente, ingresos, ¿sí? Vamos a poner que por un acceso vascular periférico de uso intermitente, ¿sí?, obviamente diferente al que está usando, consumió antibióticos por un total de 100 mililitros, ¿sí? 100 mililitros. Entonces, se le suma a los ingresos un aporte parenteral por un acceso vascular intermitente, es decir, diferente al que está usándose, un total de 100 mililitros de antibiótico. En algún momento lo consumió. Vamos a los egresos. Egresos vamos a poner diuresis espontánea, ¿sí? Vamos a poner un total, yo no lo calculé esto, pero vamos a poner, a ver, 800, no sé si era mucho, 800 mililitros de diuresis. 800 mililitros de diuresis. ¿Estamos? ¿Están los datos? ¿Los tenemos todos? Vamos a calcular lo siguiente. Ahora yo voy a explicar algunas cuestiones y lo hacemos primero ustedes y luego juntos. Vamos a determinar el balance parcial en 7 horas, ¿sí? Como este se pone así, BP, balance parcial en 7 horas. Y la pregunta es si ha resultado positivo o negativo y en cuántos mililitros. Entonces, la primera consigna es
determine el balance parcial de su paciente hidroelectrolítico y si ha resultado positivo o negativo y en cuántos mililitros. Es decir, lo positivo o lo negativo es la fase cualitativa de calidad. Si es mucho, positivo; si es poco, negativo; si es neutro, si es lo que ingresó es igual a lo que egresó. ¿Sí? Esto lo preguntamos en el cuestionario que ustedes estuvieron realizando. Entonces, calcule el balance parcial. Recuerden que los balances, ¿sí?, parciales o totales, se realizan genéricamente todo lo que ingresó menos todo lo que egresó. ¿Sí? Recuerden que la fórmula del balance es todo lo que ha ingresado menos todo lo que ha egresado. ¿Sí? Todo lo que ingresó menos todo lo que egresó. No se puede invertir la fórmula. Y ahí les va a dar, si el número es positivo, le pongo más adelante. Y si el número me da negativo en la calculadora, pongo menos adelante. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y luego vamos a aprender a calcular el ritmo diurético. Y lo explico primero. El ritmo diurético es una valoración indirecta, ¿sí?, de la función renal de producir y excretar orina. Esto lo hacen los enfermeros, que hay lugares que hacen médicos, está bien, pero nosotros tenemos que hacer nuestro ritmo diurético. El ritmo diurético se puede hacer mínimo en 1 hora, es decir, el ritmo diurético del paciente de 1 hora. Y de ahí puedo hacerlo hasta en un día. Puedo hacerlo de 1 hora, 2, 3, 7, 10, 14, 24 horas. ¿Sí? Es de 1 a 24 horas. Vuelvo a repetir, el ritmo diurético es una expresión, una valoración indirecta de la función renal de una de las que vimos que son muchas, de producir y excretar orina. Y el resultado se expresa en mililitros por kilo por hora, ¿sí? Así. El ritmo diurético se expresa en mililitros por kilo por hora, ¿sí? Ahora voy a explicar cómo se calcula. Expliqué qué es y cómo se expresa. ¿Cómo se calcula? Se toma el volumen en mililitros de orina del paciente, se lo divide por el peso y se lo divide por las horas en que transcurrió la valoración, ¿sí? Entonces, el volumen en mililitros de diuresis lo divido por el peso del paciente y ese resultado lo divido por las horas en que transcurrió la valoración o recolección, si tuviera una sonda vesical y una bolsa colectora, de diuresis, ¿sí? Entonces, en hora, lo mínimo va a ser 1 hora y el máximo 24 horas, ¿sí? En el caso de nuestro paciente, ¿sí?, tenemos un volumen que ¿de cuántos mililitros eran? ¿Me lo recuerdan si son tan amables? 800 mililitros. Bien, Sí. entonces tengo 800 mililitros, lo voy a dividir por, creo que era 68 kilos que pesaba, Sí, sí. y lo divido por 7 horas de mi trabajo. ¿Sí? 1,68. ¿Cuánto dio? 1,68. Perfecto. Uso el resultado del colega. El ritmo diurético te dice, use el número entero más la primera fracción y nada más. Es decir, 1, Gabriel hizo 1,68. Es 1,6. Si ponele que yo hago la cuenta, mira, 1,9888 es 1,9. No se redondea, pero se queda hasta la primera fracción. Entonces es 1,8, ¿no? Gabriel, ¿me había dicho? 1,8 y yo digo mililitros. 1,6, ¿no era? Disculpe. 1,68 era el realidad. Disculpa. 1,6 mililitros por kilo por hora. Así lo van a expresar, ¿sí? Entonces, hasta la primera fracción me daba 1,68, es 1,6, no redondeo, mililitros por kilo por hora. ¿Qué significa esto? Que tus riñones, en este caso del paciente,
han fabricado y excretado 1,6 mililitros de orina por cada kilo que pesa el paciente de los 68, por cada hora de las 7 que pasaron, ¿sí? Y vos decís, bueno, ¿y qué hago con ese número? Este número nos permite determinar, ¿vieron cuando decimos que el paciente está normoúrico, oligúrico, anúrico o poliúrico? Uno dice, ¿de dónde sale? ¿O cómo yo puedo saber que el paciente está en un estado o en el otro? Calculando ritmo diurético, siempre y cuando los ingresos hayan sido basales, es decir, basales, ¿qué significa? La mínima cantidad necesaria, ¿sí? En un paciente en reposo. Porque si yo, por ejemplo, no tomo agua todo el día, los riñones buscan el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? No eliminar el agua que no está ingresando. Entonces, seguramente sea muy poca la frecuencia de micción y el volumen muy pobre. Entonces, yo no voy a decir Diego está oligúrico, porque por un lado no hay ingresos. En cambio, si yo digo, me tomé 2 litros de agua y en todo el día oriné 60 mililitros, y Diego está marcadamente oligúrico, es decir, hubo aportes generosos y ningún egreso casi. Pero para que haya certeza, hago el ritmo diurético, ¿sí? Yo digo, tuvo aportes necesarios el paciente. ¿Cómo terminó el ritmo diurético? Bien, el rango normal es entre 1 a 3 mililitros por kilo por hora. Esto es el rango normal, ¿sí? Ahí lo muestro. Ya nos tomamos un descanso, ¿no? Termino el ritmo diurético y vamos a un descanso para hacer el balance después. Entonces, estos se llaman los rangos de normalidad y hay que tener memorizados o macheteados. Si a mí me da un ritmo diurético entre 1 a 3, inclusive, mililitros por kilo por hora, digo que el paciente está normoúrico en tanto ritmo diurético, es decir, que produce una cantidad de orina y la excreta dentro de la normalidad, ¿sí? Dentro de la normalidad. En cambio, si es mayor a 3 mililitros por kilo por hora, el paciente tiene poliuria. Entonces, si es mayor, este es el signo de más, ¿sí? El signo, la verdad es que si vos lo haces con la derecha es mayoría, es más. Entonces, si tiene más de 3 mililitros kilo hora, y 3,1 ya es más, el paciente está poliúrico. ¿Ok? En cambio, si tiene 0,5 a 0,9 mililitros por kilo por hora, el paciente está oligúrico. El prefijo oli es menos, ¿sí? En este caso. Entonces, si tiene entre 0,5 y 0,9 inclusive mililitros kilo hora, ese ritmo diurético, el paciente vas a decir que está oligúrico, ¿sí? El paciente está oligúrico. Si tiene 0,2 a 0,4 mililitros por kilo por hora, el paciente está oligoanúrico. Oligoanúrico. Y si tiene menos de 0,2 mililitros por kilo por hora, está anúrico. ¿Sí? Muestro. Entonces, miren que estos rangos son importantísimos, ¿sí? Entonces, el paciente está en oliguria si mis valores me dan de 0,5 a 0,9 mililitros kilo hora. Si están entre 0,2 a 0,4 mililitros por kilo por hora de ritmo diurético, mi paciente está oligoanúrico, ¿sí? La antesala de la falla renal absoluta. Y si tiene un ritmo diurético menor, ese es el signo menor que lo haces con la mano izquierda, de 0,2 mililitros kilo hora, el paciente está anúrico, ¿sí? Muy bien.
¿Se entendió estos rangos de normalidad y cómo calcular el ritmo diurético y lo que es el ritmo diurético que lo hemos explicado? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, nos tomamos un impasse de 10 minutos y volvemos y seguramente... Consulta, este Sí. paciente con 1,6, ¿cómo estaría? Y bueno, si usted tiene los rangos de normalidad, y yo digo, entre 1 a 3 mililitros kilo hora es normal, y se dice normúrico, claro, tiene ritmo diurético normal, es decir, que está Normal. produciendo orina normal, en rangos de normalidad en relación a los aportes que tiene. ¿Sí? Muy bien. Bueno, no, voy a detener la grabación y nos vamos a un impasse de 10 minutos.